La Cámara de Comercio viene trabajando con mucho énfasis, buscando sobre todo mantener abiertas las fuentes de trabajo de los comercios que hace mucho tiempo la vienen remando, pero el planteo es, ¿hay capacidad de pago de los tributos municipales? Este es el tema. Hoy con la pandemia, ¿cómo se plantea, incluso si se agudiza la historia, cómo se plantea esto? Sergio, ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿Cómo seguramente la charlaron en la reunión de gabinete, en la reunión con el intendente? ¿Cuáles son los pormenores que ustedes tocan sabiendo de que esto se puede agudizar y no hay un panorama cierto? Salieron nuevas cepas, la de Manao y la de Río de Janeiro. Mañana puede salir la cepa de Río Negro, qué sé yo, no sé. Así por decir. decían que salía sí. Una autóctona de Buenos Aires. La verdad es que estamos en manos de los conocimientos técnicos de los médicos, que ojalá y los científicos que encuentren. Mientras tanto, de ahí para abajo, por supuesto, nuestra provincia, como otras del Nordeste, son dependientes de la coparticipación, y en ese marco claro. Resistencia, por supuesto, que no es una isla. Claro. Nosotros nos encontramos con una situación difícil en lo financiero, que se pretendió reacomodar a partir de la ordenanza tributaria, la cual no tuvo éxito y que fue muy vapuleada porque había información que no era la correcta. En su momento, amigos concejales, y digo amigos porque realmente lo son, planteaban cosas que no eran ciertas y cuyos números yo estuve dispuesto a atacar con respuestas absolutamente técnicas en ese sentido, y que casualmente cuento acá. O sea, no sabía que íbamos a hablar de esto, pero yo creo que la política del chamamé se terminó. Sí. Es la política, por supuesto, del carisma, pero también del estudio y decir las cosas concretas. Yo, en reuniones con consejos de ciencia económica o de otras áreas profesionales, le planteaba, y yo, para hacer un resumen y que la gente sepa la tan vapuleada, me bajo esto porque si no se me empaña el anteojo, la tan vapuleada ordenanza tributaria, el resumen es el siguiente. Nosotros tenemos en la ciudad de Resistencia un total de casi 100.000 contribuyentes, 98.791, de los cuales no tenían ningún tipo de aumento 3.621. Un aumento bimestral de entre 50 y 100 pesos de casi 26.000 contribuyentes. Y así hasta llegar, de esos casi 100.000 contribuyentes, solamente sufrían más de 1.000 pesos unos 2.000 contribuyentes. De manera tal de que los porcentajes, el 70% de los contribuyentes solamente superaba hasta 200 pesos de aumento. Esa es la verdad con números. Los matemáticos, yo soy abogado, no soy matemático, les gustan los números y están acá. De todas maneras, ¿qué pasa? Dentro de ese marco hubo errores. ¿Eso era la ordenanza? Aquella que se dejó sin efecto, digamos. Exactamente. Pero yo lo digo porque ¿a qué apunto yo con esto? Sí. Que en el marco de la política y en el marco de ese mal humor de la gente, porque pasa como cuando hay que aumentar el colectivo. Hacen las reuniones, hacen las asambleas, no recuerdo el nombre que le ponen, estas convocatorias abiertas, y nadie va a estar de acuerdo con que lo aumenten nada, claro, obviamente. Entonces, prácticamente yo diría, es una cuestión, pero grullo, ¿no es cierto? Porque ¿para qué hacer una reunión donde sabemos que el empresario colectivo va a requerir esto y el usuario no va a querer que lo aumente? No hay una inflación del 3%, sino del 45%. Claro, entonces, sincerémonos, yo recuerdo cuando era secretario de gobierno, uno de los desafíos era poner vehículos, digamos, colectivos 0 kilómetros. Y fue todo un tema porque los números nunca cerraban. De manera que, bueno, en fin, volviendo a esto para no irme del tema, requiere mucha capacidad de gestión, aplicar toda la experiencia que cada uno de los funcionarios tenemos en los lugares que nos tocó estar. Yo tengo la suerte de haber podido estar en distintos lugares, distintos niveles, y trato de aportar esa experiencia. O sea, haber trabajado con
digamos, diversos cargos que me permiten ver de qué manera uno puede aportar. Pero lo que estoy seguro es que es necesario el equilibrio y la sinceridad con la gente y comprender que lo que menos ellos esperan, para lo menos les puede servir a la gente, es que venga un político y todo el tiempo esté dándole manija a las malas noticias. De nada sirve esto. ¿Qué entendieron, Sergio, los dirigentes de la Cámara de Comercio de esta explicación que ahora vos la estás haciendo aquí, pero que seguramente fue motivo del encuentro entre Gustavo Martínez y Martín Jiménez, por ejemplo? Y ahí se habrán explicado las cosas. Sí, bueno, ellos por supuesto no estaban de acuerdo con los aumentos, pero nosotros fuimos con nuestra carpetita, nuestro número y nuestra explicación de esto que vos acabas de decir, de la necesidad de mantener, digamos, el funcionamiento del municipio, sobre todo en los que son los servicios, porque la gente quiere que se recoja la basura, que se limpie las calles y aumenta el combustible, aumentan los insumos de todo nivel, pero damos ejemplo también a nivel funcionario. Creo que lo damos en cuanto a la reducción de gastos. Yo por ejemplo, por primera vez siendo funcionario, me pasa en esta gestión que el celular que yo uso me lo tengo que pagar yo, por ejemplo. No es que el municipio me da un celular libre, por decir un ejemplo. O sea, estamos en el marco de la austeridad. Eso es bueno que lo diga porque de alguna manera marca quizá, como se dice, el presupuesto de ideología en marcha, marca un poco la filosofía con que se encara la gestión, digamos, ¿no? Claro, porque en realidad es una gotita en el océano, en lo que es un presupuesto municipal. Claro. Pero como decir, marca la filosofía de gestión que pretende implementar Gustavo y que, bueno, que ni se le acerque nadie a pedir algún tipo de favor de tipo personal en el marco de lo que se encontró. Y fíjate, por ejemplo, ese es una pavada de Marsura, pero otras cosas tienen un alto componente político y nos ha tocado pagar ese costo político. Cuando comenzamos a avanzar con lo que es cortar las horas extras, un estudio primero integral y otros beneficios de los trabajadores. Porque eso fue ¿cuál era la rueda que giraba? El trabajador a fin de mes cobraba un porcentaje muy poco representativo de lo que debería cobrar, porque por lo general su propio sueldo estaba dedicado a pagar deudas contraídas, por ejemplo, con el sindicato. Deudas casi impagables muchas veces. Y que para lograr que ese señor pudiera pagar, muchas veces se le asignaban horas extras, no siempre de cumplimiento efectivo, porque hay algunos que debían tener un día de 48 horas para poder cumplir con las horas extras. Y esto que yo digo no es algo que lo estoy descubriendo, ni que lo va a tomar por sorpresa ningún ciudadano de Resistencia respecto de la situación del sindicato, sin intención de dar ningún nombre, ni culpable, ni qué sé yo, porque hay cosas que se conocen y se saben. Cambiar esa realidad requería coraje político y bancarse lo que tenía que venirse. Y bueno, fue lo que hicimos. No fue sencillo ni todavía se ha saltado esa montaña. Estamos tratando de corregir. Pero en la calle la gente creo que lo sabe. Pondera la actitud del municipio de haber cortado ese círculo vicioso y transformarlo en un círculo virtuoso. Tratamos de eliminar nichos de corrupción. Sí. Lo mismo pasa hacia afuera, tratar de poner orden. Por decir, nos ha pasado y hemos sido muy criticados cuando sacamos lugares paradigmáticos de lo que eran comercios ilegales. Llámese los más chiquititos, a unas cositas, por ejemplo en la Plaza 25 de Mayo, que tenían más que nada que ver con la cuestión de bromatología. Sí. Nosotros no podíamos seguir viendo que había hamburguesería en medio de la plaza, que por otra parte es un paseo, digamos, para que la gente disfrute, no para que se monte un comercio, y que no tenía ningún control bromatológico. Hubo otros lugares donde ni siquiera tenían agua corriente para lavar los insumos. Una barbaridad. Ya una barbaridad es que vaya la gente a consumir ahí. Ah. Y la otra barbaridad es que un municipio permita eso. Y después teníamos parrillas en la ruta, mal ubicadas, también con la misma situación bromatológica, por supuesto sin habilitación. La idea de corregir esto no tiene que ver con un tema recaudatorio para nada, porque imagínense que
lo primero que generamos al ser el operativo es el gasto, no recaudamos nada. Y si estos se dignan a venir a pretender regularizar para pagar, no lo pueden hacer porque están en un lugar, por ejemplo, el de la ruta, en un lugar peligroso, que no puede estar ahí, claro, y no cumple con las mínimas previsiones. De manera que estamos tratando de poner orden en todo sentido. Estamos en año electoral y pagaremos las consecuencias electorales si la gente cree que eso no está bien. Y si la gente cree que eso está bien, que estamos tratando de poner orden, entonces acompañará electoralmente. ¿Qué resumen haces, Sergio, después de un año y 4 meses de trabajo, partiendo de diciembre del 2019 hasta acá, y prácticamente 2 años de gestión cuando se den las elecciones? ¿Qué resumen haces vos, más allá de que vas a decir que es positivo, pero qué resumen y qué enseñanza te deja de haber cambiado algunas cosas que eran prácticamente un hito y era imposible de cambiar? No estoy totalmente conforme, creo que recién estamos dando los primeros pasos. La verdad que la dinámica del municipio donde yo ya estuve es algo, la inmediatez nos requiere mucho reflejo, y yo he pasado por muchos cargos, estuve 8 años en Cámara de Diputados, esto es totalmente distinto, yo ya lo sabía y me apasiona, pero estoy bastante insatisfecho todavía, pero no por la tarea que llevamos adelante, sino por los resultados. Requiere apretar más y más el acelerador, en el buen sentido de la palabra, y a medida que uno aprieta, muchas veces encuentra pus donde apretamos, de manera que por suerte tenemos una voluntad política muy firme, muy clara de parte de Gustavo. Eso es fundamental, porque cuando uno no tiene el apoyo no puede avanzar. Claro, si no tiene el apoyo de la cabeza no puede hacer nada. Yo recuerdo en la época de Aida, cuando la voluntad, por ejemplo, era el tema de la peatonal, nos generó muchísimos problemas, pero salió adelante. No era un tema sencillo de donde lo miren, hasta recibimos agresiones agresiones físicas me refiero. En fin, cosas, pero cuando hay voluntad política de avanzar, finalmente se consigue. Y acá, bueno, es una tarea que requerirá de todo el gabinete, mucha contracción al trabajo, mucha paciencia, porque en el marco de esta situación uno tiene que entender que tampoco todos cuentan el 100% de la verdad. Entonces, tiene que tener la inteligencia de saber dónde está escarbando hasta llegar al fondo del tema, y fundamentalmente los nichos de corrupción de los que yo hablaba, que se dan en distintos niveles, cada uno pretendía sacar su pequeña ventaja, porque cuando el camino es un laberinto, los más complicados son los particulares, y lo saben, el que me está escuchando y viendo, sabe. ¿Quién no fue a hacer una gestión al municipio y se encontró con que por él le convenía hacer algo indebido para apurar los trámites? Pero no lo vamos a permitir más. Estamos decididos a cambiar y ojalá que tengamos éxito, y necesitamos el acompañamiento de todos. El viernes se anuncian el lanzamiento de casi 1.200 viviendas, no sé si el viernes o el jueves, mañana 1.200 viviendas, 1.000 van a ser para Resistencia, 200 van a ser para el interior. Esas 1.000 seguramente se van a distribuir en las afueras de Resistencia, donde incluso la posibilidad de que se cree todo un sistema de comercio y de servicio para apoyar la construcción de esa vivienda y crear nuevos barrios. ¿Cómo está encarando eso la municipalidad? ¿Por qué te digo esto, Sergio? Porque aquí lo decía Gustavo la vez pasada cuando vino, de que la recaudación de impuestos en tasas, servicios e impuesto inmobiliario era en algunos lugares casi nula, y no eran ranchos los que estaban instalados ahí, sino que eran caserones con gente de enormes ingresos, pero claro, pagaban sitios rurales. Y entonces la nueva trama, el nuevo código urbano no lo establecía eso. Exactamente, es un grave problema de nuestra ciudad en muchos aspectos. Ese es uno. Por suerte, con la Facultad de Arquitectura se ha venido trabajando, y yo creo que el ingeniero Monzón tiene bastante listo lo que es la rezonificación,
que a diferencia de lo actual, donde hay, por ejemplo, una zona comercial, otra residencial, etcétera, lo cual nos implica un grave problema en el tema de la habilitación de los comercios, porque esto es algo absolutamente perimido desde el punto de vista del tiempo que tienen las ordenanzas vigentes y también desde el punto de vista arquitectónico, que dicen los que saben que no se usa más este esquema diferenciado de zona residencial o zona comercial. Ahora hay una suerte de mixtura que permite que cada sector de la ciudad disponga de su propio esquema comercial y servicio, lo cual en este tiempo de la pandemia aparte da un plus positivo porque no requiere que uno tenga que irse a la otra punta de la ciudad. Al centro. Exacto. Y nos permite a quienes estamos en la cuestión de habilitación que si viene una persona a habilitar una panadería o qué sé yo, cualquier rubro en un área supuestamente actualmente residencial, no requiera, no le digan directamente que no, por ejemplo, o por ahí el absurdo jurídico que es ir a pedirle a cada vecino que le dé el ok para instalar su negocio. Realmente es una cosa de loco que hay que cambiar urgente, y lo estamos, ese es el planteo filosófico usando tu propia palabra. Pero son cosas que lamentablemente la rueda estatal gira mucho más despacio que la rueda. Son batallas que hay que darlas, ¿no? Hay batallas para dar y que las estamos dando. Y le pedimos la paciencia. ¿Cuánto juega el Consejo Municipal en esto? Bueno, yo creo que en su gran mayoría están comprendiendo ahí, por supuesto, algunos chiporroteos, cada uno querrá llevar agua para su molino, pero es un tema que no nos tiene que asustar porque la política funciona así. Lo importante es que, por ejemplo, ahora con la ordenanza de blanqueo, que, bueno, si alguien dice, no, esto está mal, bueno, que corrija lo que haya de corregir, o si no, que le explique a los comerciantes si va a votar en contra, por qué. Porque yo tengo en la puerta de mi oficina cotidianamente gente reclamando esta cuestión y no creo que haya una persona en Resistencia que no conozca esta realidad, digamos, del municipio resistenciano, de la burocracia, de la lentitud, del desgano. Nosotros de manera personal, los funcionarios, nos levantamos y vamos a atender como corresponde, porque para eso nos pagan el sueldo, y que se los atienda bien, aparte de darle respuesta. Hay que darle respuesta a la gente, para eso estamos. Más en estos tiempos. Por eso yo decía, me gusta mucho el perfil que le da al gobierno Gustavo. Yo he trabajado con diversos líderes políticos, de los cuales he aprendido, con quienes he coincidido cosas y otras no, como Ángel Rosas, Roinique, Aida Sala, y de ahí para abajo otros niveles de liderazgo, como el mismo doctor Hellman, una persona, un lujo haber trabajado con el doctor Hellman, ya fallecido también, donde yo me sentía tan cómodo aprendiendo con la gente de ahí, del gabinete que tenía ahí en su momento, esto despojado de toda cuestión política. Sí. Por eso me puedo dar esa, digamos, tengo ese lujo. Adquiriste mucha experiencia, digamos. Esto me permite, ahora, a quien estoy conociendo, Gustavo, ojo, porque tiene su estilo, en algunos aspectos me hace... Él como presidente como presidente del Consejo, instaló una impronta que fue haber sacado el Consejo a la calle, a los barrios, y ese mano a mano que tuvo con los vecinos, ¿no? Eso me parece que le dio un estatus constitucional muy elevado. Lo sacó de un rol meramente legislativo. En eso se parece mucho al contacto con Aida Ayala, que también tenía contacto con los vecinos, pero un estilo distinto tiene. En otro aspecto me hace acordar mucho a Nikich. Nikich es una persona muy prolija para trabajar, era realmente muy lindo, se aprendía mucho, y el contacto era muy directo. Yo con Gustavo también tengo un contacto muy directo, a diferencia de Aida, por ejemplo, él va solo, a todos lados. Cada uno tiene su estilo, lo cual también torna la actividad política como apasionante cuando uno la ve y la vive sabiendo que es un servicio para la gente, que detrás de todo está la gente esperando que uno le dé respuesta. A veces me llaman horarios increíbles solamente para hacer catarsis, después me dicen, mira, disculpa Sergio, pero uno está para eso. Está en un puesto clave vos, Sergio, Ser subsecretario de Industria y Comercio no es fácil, digamos, porque es un poco el paragolpe que tiene el intendente con respecto a todo el sector de comercio y servicios y de industria. Me sirve mucho la buena relación que tengo
con la mayoría de los sectores, tanto políticos como recién nomás venía hoy hace un rato escuchando a una señora que en una radio se quejaba de una cuestión bromatológica tremenda. Yo me comuniqué con ella y había sido que era de otra localidad, no de Resistencia. Ya hice contacto con la intendencia de ese lugar y se lo va a atender. O sea, estamos no para lavarnos las manos, sino, bueno, está mal la expresión, justo en este momento hay que lavarse las manos, pero no con alcohol, ¿no es cierto? Sergio, gracias por venir. Al contrario, un gusto. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere. Chao.